Bienvenidos a este espacio. Estamos en el tercer conversatorio en el marco de Frankenstein y la IA. Vamos a tener 4, mañana cerramos el ciclo de las 11:30 en los auditorios del E con Carlos López, director de Humanidades, y con Pedro Santiago, la decana de Sistemas, que vamos a seguir hablando de este tema de Frankenstein y la IA. Y los quiero poner un poquito en contexto donde sale esta idea. El semestre pasado, los estudiantes de una entidad que se llama Grandes Problemas de la Historia leyeron conmigo Frankenstein. Empezamos a hacer preguntas sobre cómo conocemos los bordes de la ciencia y la tecnología, cómo nos puede, digamos, llevar a situaciones de dilemas éticos. Y el resultado fue una exposición de arte que ustedes pueden ver ahorita en el container que está detrás del bloque F, donde hay un QR. Si está cerrado, pues hay un QR. Ustedes pueden ver la exposición con los estudiantes mostrando sus obras. Ese fue el examen final. Y a raíz de esas reflexiones empezamos a hablar un poco como de Frankenstein en el siglo XIX, en ese sentido que es la ciencia avanzando y creando vida. Y hoy en día, en el siglo XXI, ¿cuál podría ser esa criatura donde nosotros vamos a hacer como el doctor Frankenstein, a crear algo y humanizarlo? Y el tema pues que surge, es claro, ustedes saben más que yo, del tema de la IA. Entonces, es una reflexión un poco desde las humanidades, desde la literatura como punto de partida, pero vamos a hablar sobre nuestro presente. Me acompañan hoy 2 invitados muy especiales. A mi derecha está María José Afanador, que viene de la Universidad de los Andes. Ella es historiadora y politóloga, tiene un doctorado en historia y actualmente está al frente de un departamento que se llama el Departamento de Narrativas Digitales en la Facultad de Artes y Humanidades de los Andes. Es profesora y está como a la vanguardia de cómo pensarnos en un mundo digital. También dirigió y montó la maestría en Humanidades Digitales. Entonces, como que es el punto de encuentro entre las humanidades y la tecnología que nosotros buscamos que ustedes acá en la escuela también vayan pensando, que no nos desarticulemos. Y a mi izquierda está el profesor Roberto Palomino, filósofo de la Universidad Nacional, magíster en estudios interdisciplinarios de la Universidad del Externado. Ustedes lo conocen por clases como Ecología y Cultura, Cine, Literatura y Sociedad. Y Roberto ha trabajado, digamos, desde su campo más investigativo en nuestra relación con el cuerpo. Entonces tenemos 2 miradas, 2 perspectivas, y los quiero pues invitar a dialogar. ¿Cómo funciona este conversatorio? El conversatorio está pensado que conversemos, es decir, que no solo sea acá uno hablando hacia allá y que no estén escuchando, sino que hablemos, escuchemos y ustedes también aporten. Vamos a tener 3 rondas de preguntas y después de cada ronda de preguntas ustedes pueden levantar la mano, hacer un comentario o hacer una pregunta en torno a lo que se está hablando en ese momento, que es un ejercicio ahí de escucha y de diálogo. Por ejemplo, me perdió acá la copia en línea de las preguntas. Bueno, entonces pues voy a leer la primera pregunta. Es bastante genérica. ¿Cómo está cambiando la IA los procesos de aprendizaje en las aulas de clase? ¿Cómo estamos aprendiendo o cómo estamos desaprendiendo gracias a la IA? ¿Es este dispositivo, esta herramienta, esta máquina, una extensión que nos hace más o menos humanos? ¿Y cómo nos está atravesando, y hago énfasis acá, como el cuerpo, esta presencia de esta tecnología, de estas máquinas, de estas herramientas? Entonces, ahora acá para nuestro conversatorio, no sé quién quiere empezar hablando, si Roberto o María José. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Camilo. Gracias por invitarme a conversar con ustedes pues, sobre estos temas que nos atraviesan a todas y todos en nuestro contexto histórico. Y quizás yo empezaría diciendo que la IA es importante entenderla como en una trayectoria más larga de desarrollos tecnológicos que tienen pues, una historia en la historia de la computación, de las primeras máquinas que se empezaron a construir para hacer cálculos, en la historia que eso va hasta desde el siglo XIX, sino mucho antes, pasando por el siglo XX, los desarrollos que están de la computación muy relacionados también con las tecnologías de guerras, de las guerras, de la computación para lo militar, que tiene que ver con los desarrollos del Internet, de cómo nació Internet, para qué y por qué, cómo nos conectamos,
con el desarrollo de la web y una serie de tecnologías, ¿no? Entonces, como que cuando pensamos en la guía hoy o en las zonas de clase, yo creo que es importante que pensemos también en ese pasado, una serie de tecnologías y de formas en las que también se han empezado a pasar de estar en sectores muy reducidos como el militar a ser comerciales. Pasó con los computadores, eso pasó con el internet, y ya está pasando con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ya está para el uso comercial. Entonces, en ese contexto, pues sabemos que el ecosistema de la comunicación, de la forma como nos comunicamos, cómo accedemos a la información, del conocimiento, viene cambiando desde hace varias décadas. Colombia se conectó a Internet en 1994 y muy pronto también empezamos a acceder a la información en navegadores, en nuestros computadores, y empezamos no solamente a recibir información, sino después con la llamada web 0.0 empezamos a participar en el ecosistema también digital, la era de los blogs. Ustedes son muy jóvenes quizás para acordarse de ese boom de los blogs, pero a ustedes sí les tocó sin duda un momento en el que la web que habitamos, lo digital que habitamos, está mediado también por las redes sociales, por nuestra participación en línea constantemente, nuestra interacción. Entonces, como que me parece que es interesante pensar que esto que pasa hoy en el salón es parte como de todo un engranaje de tecnologías que han estado impactando la educación, la forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos transacciones económicas, cómo accedemos a información, cómo construimos nuestra propia identidad en los espacios en línea. En ese sentido estamos ahora en un momento interesante, cuando empezaron ya estos grandes modelos de lenguajes como ChatGPT y un montón de otras que hay, también a incorporarse en nuestras prácticas cotidianas de la forma en que podemos apoyarnos o delegar en la máquina lo que antes hacíamos nosotros. Yo creo que empiezan a aparecer una serie de tensiones sobre lo que pasa en el salón de clase, cuando, por ejemplo, en las humanidades la escritura es una columna vertebral de lo que hacemos, como que nosotros pensamos porque escribimos porque pensamos, como que eso es parte como de un todo. Y la preocupación pues sí tiene que ver, nosotros como profes, de ver, y pues todos tenemos responsabilidad de pensar de manera ética y responsable cómo incorporamos el uso de esas herramientas en nuestro quehacer diario, pero lo que vemos que está pasando mucho es la delegación de un montón de actividades cognitivas que lo que hacen es que en verdad desaprendamos, ¿no? Que en verdad no se ejerciten esas conexiones neuronales que se necesitan para construir un párrafo. Pero también hay unos usos muy generativos y que expanden, yo creo, la forma en la que podemos conocer el mundo, la forma en la que podemos crear conexiones. Por ahí hay un artículo que estuvo circulando hace un tiempo de un profesor de Princeton que se llamaba así, como en español sería como ¿van a sobrevivir las humanidades la era de la IA? Algo así. Y era interesante porque el profesor quería hacer como un llamado no al pánico, ¿no? Que esto va a reemplazar todas las tareas de escritura o toda la interpretación que se hace en las humanidades o el conocimiento del pasado, de la cultura. Y lo que hacía el profesor, que era un experto en la historia de la atención, esa era su especialidad, llevaba toda su carrera estudiando la historia de la atención. Y a propósito, paréntesis, uno podría decir pues, que estos aparatos, dispositivos, teléfonos nos han robado la atención de muchas formas. Él hace esa historia y él entonces empezó a hacer experimentos en su salón de clase y alimentó un sistema de inteligencia artificial con un montón de documentos históricos sobre el tema de la atención. Desde los científicos que han estudiado la atención hasta la Edad Media, tratados filosóficos, de muchos textos que daban cuenta sobre eso. Entonces, con ese texto, ese corpus de textos, empezó a decir a los estudiantes, hagamos unos ejercicios de conversación, que es lo que también nos propician estos chats conversacionales, ¿no? Esta conversación, para ver qué ocurre ahí con unas guías, con una cosa pues, pedagógica de vamos a hacerlo así, estas son las pautas del ejercicio, y pasaron cosas muy interesantes. Entonces, un poco la reflexión del profesor era, tenemos una oportunidad con estos sistemas de conversar con nosotros mismos, en el sentido de que él estaba alimentando estos sistemas con pura producción humana, escritos, textos, reflexiones de personas, un poquito para irse en el debate. Muchas universidades en Estados Unidos simplemente han prohibido la IA, han decidido que no se utiliza. Él quería mostrar que hay formas de que ahí se ocurra algo, digamos, generativo. Voy a dejar la pregunta de si nos hace más o menos humanos para que la responda el doctor Roberto. Bueno, y volvemos, porque pues acá puede haber un ping-pong. Yo voy a poder con peaje y yo me acuerdo, yo volví a estudiar en la universidad como en el 2009-2010, y una de las cosas que más me impactó cuando iba de ese lado como estudiante ya cerca de los 30 fue ver todos los portátiles abiertos. Es
decir, como que ustedes no tienen esa noción porque tienen mucha información acá en el celular y el celular hace mucho lo que hacía el portátil, pero para mí fue un golpe de cómo la tecnología había invadido un espacio y yo me ponía en el lugar ya siendo profe, me ponía en el lugar del profesor que solo veía la parte de atrás de los equipos. Y hoy en día pues uno no ve la parte de atrás de los equipos, pero sí ve las caras entregadas a la pantalla y el cuerpo encorvado. Entonces como que hay un lenguaje en el aula que uno empieza a ver. Bueno, ¿sí me escuchan atrás? Sí. Entonces, bueno, muy interesante lo que estaba mencionando María José. Digamos que yo estoy de acuerdo en que para pensar la inteligencia artificial es muy importante. O sea, yo veo que en muchas de las discusiones, como se habla de la inteligencia artificial, como si fuera algo que se pudiera aislar de una cantidad como de contextos y de ecosistemas y de relaciones materiales y de implicaciones económicas, políticas, ecológicas. Y a mí me parece muy importante que en esa reflexión como que traigamos eso de nuevo a la discusión, ¿sí? Porque a veces como que el campo en el que embarcamos la discusión de alguna manera es un marco que nos plantean desde lugares de poder donde empezamos a pensar la inteligencia artificial como casi como si se redujera la relación entre una interfaz de un chatbot y la interacción con el usuario. Realmente que hay detrás que es mucho más amplio que María José ya lo estaba señalando. Entonces, bueno, en relación, entonces, digamos que acá me delegaron la pregunta de si nos hacen más o menos humanos. Yo diría que, o sea, que la condición humana es esto que estamos haciendo constantemente, es decir, lo que nos hace humanos o no humanos es lo que terminamos haciendo, porque es lo que define un poco nuestra condición, y en ese sentido, pues, hace parte de la complejidad de nuestra condición humana esta nueva interacción con este nuevo tipo de tecnología, que igual nuestra historia como especie pues, ha estado muy marcada por esa interacción con distintos tipos de tecnologías, la manera en que esas tecnologías nos permiten transformar el mundo y a la vez nos transforman en esa relación con la tecnología, modifican nuestra representación de la realidad, y eso claramente está ocurriendo de manera muy poderosa, sobre todo con la inteligencia artificial. Y ahí, pues, volviendo a la sugerencia que yo hago, digamos que la inteligencia artificial es parte como de todo un conjunto de desarrollos tecnológicos que, digamos, que tiene una historia larga, pero viéndonos al corto, digamos, a la historia más reciente, está asociado pues, a toda la aparición de estos dispositivos digitales personalizados, a la aparición de las redes sociales, al desarrollo de todos estos algoritmos en el contexto de lo que se ha llamado la economía de la atención, donde, digamos, a lo que están apostando muchas corporaciones es a buscar maneras de tener más miradas y cómo enganchar la atención del usuario durante más tiempo al margen de sus intereses, de sus motivaciones, más como una manera de monetizar como la atención. Y la inteligencia artificial aparece en ese entorno, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera está en contacto con las problemáticas que se derivan del desarrollo de toda esta economía de la atención. Entonces, si hablamos sobre los procesos de aprendizaje, primero, estoy de acuerdo con María José, el asunto del deterioro de la calidad de nuestra atención es muy notable, muy preocupante. En las universidades pues, ha habido esta preocupación porque los estudiantes, digamos, se afirma que los estudiantes llegan menos preparados en los primeros años que en años anteriores, tienen dificultades con las materias básicas de matemática, de física, y yo tengo la impresión de que el problema no es tanto de conocimiento, sino de la calidad de la atención de los estudiantes a la hora de asimilar estos nuevos aprendizajes en la universidad. Y eso siempre está muy conectado pues, con el desarrollo de este tipo de tecnologías y la manera que han permeado como todas las dimensiones de la experiencia humana. Porque ya no solo están presentes en el aula, pero están presentes en el pasillo, están presentes en la manera en que lo relacionamos con los otros, están presentes en todas nuestras transacciones comerciales y una cantidad de entornos que ya nos tú nos preguntabas, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante, que es cómo se está atravesando la máscara del cuerpo, inicial. Y ahí, volviendo nuevamente a esta experiencia inicial, digamos que claro que los objetivos es ya muy cyborg en el sentido de que todos trabajamos siempre de la mano y digamos la ausencia de dispositivos. Entonces, la ausencia de muchos de estos como
tercerizamos muchas de las facultades intelectuales nuestras dispositivos, pero digamos, otra parte interesante de considerar en esto es que tenemos la inteligencia artificial, al margen de las representaciones que a veces nos hacemos de ella como algo etéreo e inmaterial, es algo que descansa en una materialidad muy concreta. Yo he venido haciendo un taller con estudiantes de colegio en algunas clases, se llama también Frankenstein de inteligencia artificial, donde lo que hacíamos era poner en conversación la novela de Frankenstein con chatbots de inteligencia artificial. Entonces teníamos varias personas con distintos portátiles trabajando con Grok, con Gemini, con ChatGPT, con varias IAs, y empezamos a tener una conversación inspirada en el tipo de preguntas que nos permite plantear la novela, ¿no? Entonces pues, acá hay gente que ha leído la novela, ¿no? Entonces preguntas interesantes como le preguntamos a los distintos chatbots, ¿tienes cuerpo o no tienes cuerpo? ¿No? Y entonces las inteligencias artificiales decían, bueno, no sé a qué te refieres con esto, pero si hablamos de cuerpo, de pronto estás hablando acerca de, empiezas a hablar entonces de toda la infraestructura material que requiere digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial, una cantidad de servidores, ¿no? Y a su vez esos servidores entonces están compuestos de unos materiales como tierras raras y toda la digamos, materialidad que permite la construcción de estos distintos instrumentos digitales concretos, ¿no? que entonces asocian el desarrollo de la inteligencia artificial con los procesos extractivos muy claramente identificados y a la vez el desarrollo de estos ¿cómo se llama? Centros de datos, ¿no? Estos centros de datos requieren de una cantidad de agua, por ejemplo, para su funcionamiento, porque deben ser refrigerados, y eso entonces ahí nos abre otro vector importante para considerar, y además para que funcione se necesita de unos inputs de energía muy importantes, ¿sí? Entonces el incremento del uso de la energía a nivel global ha aumentado de manera muy importante en los últimos años, en parte por la aparición de estos centros de procesamiento de datos. Y entonces, cuando pensamos en el hecho de que nosotros, digamos, no solo estamos estableciendo una relación con la IA a través de esta interacción, sino que a medida que los gases de efecto invernadero que resultan de la producción de las energías que sostienen el funcionamiento de estos centros de datos son gases de efecto invernadero que o estamos respirando o están afectando el clima global y afectan nuestra forma de vida. Entonces ahí esa tecnología de manera indirecta está atravesando nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando el agua potable de comunidades está siendo utilizada para refrigerar como toda esta maquinaria para que pueda funcionar, eso quiere decir que esa agua que a través de circular por ahí vuelve a los hídricos y probablemente tenga algún impacto en ellas, sobre todo este tipo de químicos que se llaman forever chemicals, químicos que no tienen un fácil metabolismo en la naturaleza, vuelven a los cuerpos de los seres humanos. Y digamos que si seguimos rastreando por esa vía, nos damos cuenta cómo la inteligencia artificial atraviesa el cuerpo de las víctimas de una serie importante que, digamos, eso es como un desarrollo de todo tipo de tecnologías, pero esa reflexión no la estamos teniendo. Yo siento que hay un optimismo en los sectores frente al desarrollo de estas tecnologías y el potencial que puede transformar las sociedades de manera positiva. Es posible leer de esa manera, pero es muy importante como considerar nuestra relación con esas tecnologías, todos estos impactos problemáticos que no es muy claro cómo vamos a poder atender más adelante sus consecuencias. Te paso el micrófono. No, yo quiero decir algo acá, digamos como que los dos me alimentan una criatura de muchas dimensiones. Entonces, por un lado, digamos que ustedes se imaginan, si le han puesto cara a su vida, lo que sea, como ese ser con el que interactúo pidiendo información o en momentos donde quiero, no sé, comunicarme con un algo. María José nos plantea una visión como con un cuerpo histórico, es decir, la IA no sale de la nada y tiene unas raíces como muy profundas de desarrollo de la relación del ser humano con cómo almacena su información, cómo procesa sus datos y cómo cambian las velocidades. Y por el otro lado, Roberto nos pone como una especie de pulpo que está impactando todo el entorno, todo el ambiente, todo el sistema ecológico entonces que nos atraviesa. Entonces,
cuando estamos diciendo si la IA nos atraviesa, ¿no? Yo creo que pues, por lo menos concientizarnos que, gústenos o no, lo hacemos poquito o no, estamos en un siglo donde ya nos está atravesando. Es decir, me ponen un trabajo con un compañero y así yo no use la idea, es posible que mi compañero de grupo empiece a interactuar ahí y eso vaya a tener una reflexión, un impacto sobre mi proceso de aprendizaje. Y también yo creo que hay un tema que vale la pena resaltar acá y es como este deseo de la inmediatez, porque la IA te contesta muy rápido, y eso está impactando cómo creemos que estamos aprendiendo o cómo creemos que estamos enseñando. Digamos que es una vía de doble vía y cómo nos está impactando ahí. No sé si quieres decir algo sobre este tema ahora sí. Sí, yo creo que acá hay una conversación muy importante sobre cuáles son los valores intrínsecos al modelo de computación y capitalismo computacional que los están dictando Silicon Valley, que son pocas corporaciones. Si uno se pone a ver quiénes son las grandes empresas, corporaciones detrás de las más grandes plataformas, son muy pocas. O sea, las podemos contar con los dedos de las manos. Muchas están en Estados Unidos, algunas están en China, están en el llamado norte global, y hay unos valores que están detrás de eso, de esto, ¿no? Entonces uno puede decir, claro, es que lo que nos están diciendo es que lo que más vale es la eficiencia, la velocidad, la cantidad de datos, entre más datos mejor. Y yo creo que hay un tema fundamental para repensar y para decir, como, sí, sobre todo que estamos en un país que no produce esas tecnologías, un país que es en la mayoría pues es un consumidor de esas tecnologías, que fueron diseñadas y pensadas por personas con visiones del mundo, con valores de lo que queremos como sociedades. Entonces, en contextos como América Latina, donde hay tantas desigualdades estructurales, donde hay muchas regiones donde no llega buena señal de internet, donde el acceso a esta computación de alto nivel es muy limitado, uno podría decir, bueno, ahí se amplían unas brechas sociales, pero también hay oportunidad para imaginarse otras formas de computación, de hackear, no porque sea más rápido y mayor escala es mejor necesariamente. Yo lo pienso sobre todo en el lado de la investigación de humanidades, que hay muchos proyectos de humanidades digitales que se están basando en la digitalización de grandes archivos históricos para encontrar patrones en grandes grupos de texto, que es súper potente y pueden pasar cosas muy interesantes e importantes, pero muchas universidades y muchas comunidades no tienen la capacidad de hacer esas cosas, de pensar a gran escala. Entonces hay unos valores históricos de las humanidades, como de los tiempos largos, por ejemplo, ¿no? De reivindicar que también puede haber otros valores que alimenten la forma en la que podemos relacionarnos, e inclusive los mismos diseños. Ustedes que están acá en una escuela de ingeniería, yo creo que esas preguntas hay que hacérselas. ¿Cuáles son los valores con los que podemos diseñar software desde Colombia que tengan sentido para nuestras realidades, para lo que somos, para lo que necesita una comunidad que no le interesa vender masivamente, pero vender un poquito menos y sostenerse, ¿no? Como que hay diferentes valores. Yo creo que hay que poner en cuestión esos valores que el Silicon Valley nos impuso. Hay otros valores. Bueno, entonces llegamos como al final de la primera ronda. Me encantaría escuchar a alguien si tiene un comentario pues, que bajara, hacer la pregunta, lo que quiera, porque queremos conversar, es decir, es un ejercicio de ir y venir. ¿Alguien tiene por ahí una mano? Si quieres, acércate para que quede en la cámara la pregunta. Bueno, Wellington, para que te vea la cámara. mi primera duda es ¿por qué es necesariamente usar como agua potable para la IA? ¿Por qué no crear un sistema como el de un carro de refrigeración que tenga que refrigerar estos sistemas, ¿no? Y si es agua potable, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, el agua del mar o agua que sea de desechos residuales para refrigerar? Si el fin es solo refrigerar, ¿por qué tiene que ser agua potable? Es como lo que no entiendo. Y lo segundo es que muchos dilemas morales de la IA, creo, considero yo, y es que están relacionados a que actualmente estamos humanizando la IA. Me gustaría que respondieran con estas preguntas. Bien. La segunda es que yo considero que muchos como de estos criterios morales, ¿sí? Que tenemos por la IA es justamente porque como la estamos humanizando, al ser como un chat que nos responde inmediatamente, es como que lo tratamos como humano, como una conversación normal. Entonces es como de, hola, ¿cómo estás? Gracias. Le agradecemos por ese tipo de cosas y al hacer eso como que la humanizamos. Roberto, ¿tú quieres empezar? Pues sí,
Gracias por la pregunta. Sobre el agua, la verdad, no estoy seguro de que siempre se use agua potable. Sé que agua salada no se puede usar porque el agua salada es muy corrosiva para los sistemas. Y digamos, sí ha habido esta promesa de que es, digamos, que es un uso de agua circular y que devuelve al medio lo que toma. Pero, digamos, o sea, esto he estudiado mucho y solo por el tema de ser un método de refrigeración, eso implica una cantidad de procesos de evaporación y también la contaminación con este tipo de materiales que no se degradan. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llaman esos materiales. Bueno, son materiales como el teflón, que son materiales que no se degradan nunca. ¿Sí? Y entonces es muy difícil de lidiar con ellos. No estoy seguro, o sea, aguas digamos podría usar, pero no necesariamente se tiene que usar agua potable. Pero son aguas que provienen de hídricos y que luego cuando salen están en peores condiciones de salud del sistema. No sé qué es contestar la segunda. Sí, es tu por la humanización. Una pregunta sobre los dilemas morales de la idea que estamos humanizando, ¿no? Que entonces nos parece que es que hay alguien, un algo, un agente, un ser, alguien allá respondiéndonos y escuchándonos, empatizando con nosotros, porque además cuando uno interactúa con esos sistemas es casi a veces como motivacional, ¿no? Como, sí, su pregunta es buenísima, lo que estás haciendo va por buen camino, y a veces es un poquito desesperante, ¿no? Porque como que, pues que no se nos olvide que estos sistemas pues, son orientados por un montón de datos que fueron curados, escogidos por alguien. Los datos de internet que se utilizan para alimentar estos modelos, o los datos de archivos digitalizados, pues no representan y no reflejan el total de las visiones de la humanidad. Igual en esa acción, digamos, de construir esos grandes conjuntos de datos que alimentan esto, pues hay personas, ¿no? Entonces uno podría decir que en parte que no se nos olvide que esto ha sido diseñado por alguien, que los datos nunca son neutrales, que también se escoge con qué se alimenta la máquina, dependiendo de eso te va a hacer representaciones de una forma o de otra forma, o puede inclusive vulnerar a una comunidad por representarla de manera errónea y hasta ofensiva. Y que en ese, a mí me pasaba, ¿no? Porque yo experimento mucho con las IAs. Al comienzo le pedía el favor y le daba las gracias, porque entonces empieza uno que está interactuando de verdad con un ser, y también está alimentada para replicar y para reflejar empatía, por ejemplo, ¿no? Que son valores de lo humano que están ahí entretejidos. Entonces ese dilema de que estamos de humanizar, pues cada cual establece una relación con el sistema, pero sí está como por detrás la pregunta de la larga búsqueda por cómo podemos replicar la inteligencia humana, que eso tiene también muchas décadas de búsqueda. Alan Turing se preguntaba ya en los 50 cómo hacemos para que la máquina piense, ¿no? Un poco también intentando ver hasta qué punto podemos desarrollar estos sistemas para emular algo que se considera netamente humano, que es la inteligencia. Igual también hay mucha crítica a la idea de usar la palabra inteligencia para nombrar estos sistemas, pero ahí por detrás de toda esta tecnología están estas búsquedas, estas preguntas que son filosóficas, que son grandes sobre el sentido de lo humano, sobre cómo podemos construir sistemas que hagan de pronto hasta mejor lo que hacemos nosotros. Y es muy tremendo porque uno los pone a procesar texto porque son sistemas de procesamiento de lenguaje, o sea, están hechos para eso, y es impresionante la capacidad de sintetizar, la capacidad de armar ideas coherentes muy rápidamente, una tarea que a uno de pronto le tomaría mucho más tiempo, y eso lo confronta a uno con su propia humanidad, precisamente, con hasta dónde van mis capacidades, y ahí pues surgen muchas dudas y preguntas y dilemas de lo que estamos haciendo con esto, ¿no? Y a futuro qué va a pasar. Bueno, entonces ya como para cerrar este primer punto, pues sí tiene un tema muy interesante porque tal vez en esta coyuntura estamos más conectados pero más solos. La pregunta de cómo interactúo con un ser que me escucha, es decir, puede ser, y no tengo la respuesta, ¿no? Pero puede ser como un llamado de atención de que no tengo con quién hablar, así esté en un sitio rodeado de personas, ¿no? Porque todo el mundo está en su propia cajita. Un profesor Felipe hablaba que uno acaricia el celular, ¿no? Como que se le vuelve como en el Señor de los Anillos, el Gollum con el anillo, ahí como My Precious, entonces la pantalla táctil nos consume, y yo creo que esa es la palabra, nos consume. Entonces, bueno, tu pregunta por nuestra soledad, por dónde estamos, cómo estamos hiperconectados,
acá boto un dato que seguramente se puede contradecir bien, pero no creo que lo contradiga. Creo que estamos leyendo más que nunca, pero qué estamos leyendo y qué calidad de productos estamos leyendo. Es decir, en Colombia, si yo cojo los WhatsApp de mis vecinos, qué ortografía, qué estructura voy a encontrar, o si la escritura que tú dices que es como una columna vertebral para pensar las humanidades está ausente en los WhatsApp de Colombia, la gente solo manda audios porque pues, no sabe escribir o le da pena cómo escribe. Y con eso abro como pie al segundo tema, donde les voy a pedir a ustedes también que definan un poco el concepto. Les pregunto, ¿qué se requiere para ser un ser letrado en el siglo XXI? Y hablo de letrado porque estamos en Colombia, y en Colombia históricamente el proyecto de nación se ha visto atravesado por el ser letrado. Es decir, en el siglo XIX podías votar en algunas constituciones si podías escribir tu nombre, o si podías leer un texto que me hace ciudadano, que me permite ser mayor de edad y tomar decisiones políticas. Se acercan elecciones ahorita, entonces como, bueno, en el siglo XXI soy un ciudadano letrado, soy responsable. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación, las redes y la IA en nuestra formación como seres autónomos? Y me remonto a esta visión medio clásica kantiana de la autonomía de poder tomar la decisión que es en el contexto que sea. Y vuelvo con esta noción de si nos forma o nos deforma como seres autónomos, pensantes, letrados. Y por último, ya son mis preguntas, pero ya como para cerrar esta segunda tanda, ¿cómo nos estamos narrando utilizando estas tecnologías y cómo estamos existiendo en una acá ahora y en una ya ahora? Porque yo creo que todos vivimos en unas dualidades o multiplicidades de estar acá en lo material, pero también estar allá en ese espacio virtual, y cómo me está afectando a mí como mi forma de percibirme, actuar, de narrarme. Bueno, hay un montón de preguntas y temas muy chéveres. Bueno, en relación a lo de ser letrado y chévere que como que lo estás asociando al asunto de la democracia, ¿sí? Habermas decía como la calidad de una democracia depende mucho de la calidad del debate público, ¿no?, que tenemos en las sociedades. Y digamos que la calidad del debate público depende primero de la capacidad de pensamiento, de comprensión de la realidad, de comprensión de los procesos históricos de los ciudadanos, ¿sí? Depende de la educación de los ciudadanos y en buena medida de la calidad de la información con la que cuentan para deliberar y pensar, ¿no? Y entonces, digamos, históricamente es muy interesante ver qué distinto, o sea, cómo son distintos los distintos tipos de ciudadanía que emergen de distintas formas de relacionarnos con la información que consumimos, con la que construimos nuestro criterio. Muy distinto un ciudadano que se formó, yo que sé, al calor de la Ilustración y la Revolución Francesa, leyendo los textos de los filósofos acerca de por qué la monarquía no y de pronto el republicanismo sí, o lo que sea. Ese es un tipo de ciudadano. Otro tipo de ciudadano es el ciudadano de la época de la imprenta, que se informaba más a través de medios de comunicación impresos, tal vez masivos, pero entonces es un tipo de relación más detenida que implica el uso de ciertas facultades que a veces pensamos que son prescindibles, pero no, que es la capacidad de prestar atención sostenidamente a un tema, la capacidad de leer y de codificar un texto, la capacidad de reconocer detrás de un texto una autoría y unos intereses, que eso me vuelve un ciudadano como con un suelo más firme para tomar decisiones informadas en un contexto de liderazgo público. ¿Qué pasa cuando el ciudadano ya nos informa a través de los medios impresos y no a través de medios digitales? Entonces, ¿qué podemos decir de la calidad de la información que circula? Las redes sociales han hecho algo maravilloso y es como que democratizan el acceso, o sea, tenemos más voces y tenemos más espacios para expresarnos y a la vez nos permiten acceder a más perspectivas sobre la realidad, pero también tenemos la dificultad de que no podemos como contrastar las fuentes detrás de lo que estamos leyendo. Es difícil saber como quién está detrás produciendo la información, cuál es un criterio editorial, quién financia el medio a través del que nos estamos informando. Y luego hay esta reflexión que viene de Marshall McLuhan, que él hablaba sobre cómo cada medio nos plantea una lógica y una manera de pensar y una suerte de ideología y una manera de ver las cosas. Y las redes sociales
Entonces eso va de la mano con una cantidad de cosas, como la reacción al neoliberalismo, el desarrollo del neoliberalismo, la comprensión de la subjetividad, ciertos imaginarios sobre el éxito, esta como aspiración a que todo sea más eficiente, más rápido y siempre más es mejor, hay una cantidad de supuestos ahí con los que funcionamos que nos llevan a consumir de una manera esta información que a veces no cuestionamos y que a veces no sabemos realmente procesar y a veces realmente más que informarnos nos volvemos sujetos a unas formas de manipulación, como de construcción de un sentido de realidad que a la vez recreamos y compartimos y contribuimos al proceso como a distorsionar la manera en que circula la información en nuestras sociedades. Entonces, eso porque tú lo asociaste al tema de la democracia. Y entonces eso, digamos, así afecta como todos estos, de esta manera afecta a estos nuevos medios, digamos, el proceso de construcción de la autonomía o de la capacidad ciudadana para hacer, como tener un criterio y ser artífice de su propio destino. Entonces, ¿qué se requeriría para ser neutral en el siglo XXI? Yo siento que se requiere un poco lo mismo que se requería en el siglo XX, en el sentido de pues, desarrollar las facultades de poder sostener la atención en algo, tener como recuperar la soberanía atencional, que yo puedo decidir hacia dónde quiero orientar mi atención en el dispositivo y la notificación no me condiciona, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, tener conocimiento de la historia, ¿sí? tener como una educación suficiente, puede ser autodidacta, pero que me permita tener noción de qué tipo de proyecto del mundo, qué tipo de proyecto de humanidad es al que yo aspiro. Yo quiero contribuir a la construcción de qué tipo de mundo. Esos imaginarios son importantes porque así yo no soy solo reactivo a lo que me está planteando la pantalla, sino que yo tengo una posición que me permite orientarme hacia cómo voy a participar desde mi profesión, cómo voy a participar en mis círculos íntimos de amistad en la construcción de ese mundo, cómo voy a participar en mis formas de consumo. Eso sería importante. Y luego característica del siglo XXI, es muy importante, dado que está presente por todas partes la inteligencia artificial, tenemos todo este ecosistema digital conectado a ella, es muy importante ser letrado en eso, entender primero que la inteligencia artificial no es una señora espiritual que existe en la nube y que es mi amiga, sino que es una infraestructura que funciona a través de la programación que aprende a conocer patrones de lenguaje y hacer una cantidad de operaciones con esto, imitar conductas humanas y que además proviene de unos círculos económicos y de poder muy importantes que tienen unos intereses específicos. Entender todo eso me vuelve letrado y me vuelve como una persona que puede interactuar de manera más inteligente con las herramientas, ¿sí? y a la vez ayuda a que que inconscientemente yo no me monte en esta ola de entusiasmo de sí, la inteligencia artificial va a resolver todo, entonces usemos todo de manera inconsciente, porque ese impulso de querer aprender todo, y a mí me aparece en internet, en redes sociales, como esta invitación si tú no aprendes esto te vas a morir o vas a quedar excluido de la comunidad. Hay que tener cuidado con ese entusiasmo porque, digamos, eso me parece a mí, yendo al tema de la autonomía, por ejemplo, y al tema de cómo nos narramos. Yo siento que ya hoy, claro, nos narramos, pero lo que es más problemático y lo más interesante es que la narración acerca de quiénes somos está ocurriendo, digamos, en un territorio del cual nosotros no tenemos ni idea. De cada interacción que tenemos con estas plataformas, vamos dejando una huella y se va construyendo un perfil, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo desde la aparición de las redes sociales y la monetización de la economía de la atención, que lo que hace Facebook, lo que hacían, no sé qué hacen ahora, es recoger la información del usuario, de sus intereses, sus preferencias, sus interacciones, para ir construyendo un perfil del usuario que se le vende a una corporación para que visite donde funciona y donde no. El asunto es que hoy esta información ya no solo tiene interés comercial, sino sobre todo está teniendo un interés como de vigilancia por parte de los estados. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, lo que están, seguro que han escuchado de las deportaciones masivas, todo esto ha sido posible porque empresas de Silicon Valley tienen contratos con el Estado y con todo el sistema de defensa de Estados Unidos para coger toda la información a la que pueden acceder, digamos que esté en la red de los ciudadanos,
información de su interacción con redes sociales, interacción de sus redes vinculares, información sobre sus registros en el sistema de salud, sus registros en el sistema tributario, y a partir de eso construir unos clusters de información de todo usuario de Internet hay, solo que no es irrelevante buena parte del tiempo hasta que deja de serlo. ¿Sí? Por ejemplo, para los inmigrantes en Estados Unidos empezaron a ser relevantes y entonces se construyen herramientas con el uso de Big Data e inteligencia artificial para poder individualizar personas y encontrar además en ese proceso pretextos para poder deportar a estas personas. En Israel, en Gaza, buena parte de la selección de objetivos de bombardeo ha ocurrido a través del uso de inteligencia artificial, porque cuentan con una cantidad de información absurda, todo lo que ocurre en la franja de Gaza está registrado, ¿sí? Está mapeado y la gente tiene, cada vez que circulaba por la franja de Gaza en lugar de pasaban por checkpoints donde les hacían el registro biométrico y entonces eso empieza a triangularse de maneras que parecen mágicas, pero no son mágicas, son muy sofisticadas, pero claramente practicables, que generan un tipo de dinámicas tan destructivas y horrorosas como lo que ocurre en casa, ¿no? Que es como, no, la inteligencia artificial no nos permite fallar porque sabemos dónde está este personaje, lo individualizamos a través de todos estos dispositivos, mandamos la bomba que lo mata, y entonces bien, éxito, pero mata a 200 personas alrededor. Es colateral, pero es infalible, es como que es eficientista, nos da la solución al problema y eso representa bastante problemático. Bueno, yo voy a hacer acá el peaje. Digamos que Roberto toca un tema de que se necesita hacer lo mismo que era antes para ser letrado, pero yo creo que es un arma de doble filo, porque antes el problema era no poder acceder a la información porque había muy poca información letrada, es decir, la circulación de libros, panfletos, etcétera, lo que existía no era la misma que ahora, y ahora hay una hipervelocidad donde circula información y desinformación, digamos que entonces como que este ser letrado en el siglo XXI tiene que interactuar con estos patrones de velocidad y al mismo tiempo ser consciente que me está llegando ese patrón a mí, es decir, algún algoritmo, alguna inteligencia artificial, alguna información que se recopiló está diciendo a esta persona le va a llamar la atención este tema. Y les pongo acá como un referente personal. Me acuerdo hace muchos años con el proceso de paz, me salían como noticias en Facebook de que el proceso de paz va bien, va así, tal cosa. Un perfil mío hace X años. Y ahora yo miro mis redes y me sale, no sé, Paloma Abelardo. Entonces, ¿cómo me está leyendo ahora a mí, como ciudadano, el algoritmo de Meta? Es decir, ¿cómo me está viendo ahí? O me está sugiriendo, me está tratando de convencer, o ya entré en una edad, hace 10 años tenía 35, ahora tengo 45, entonces ahora soy como en una edad de las chaquetas popochas, entonces el señor que vota conservador, qué sé yo. Entonces, ustedes como ciudadanos letrados tienen que cuestionar la información que llega, porque no siempre dicen no coman entero, pero el no coman entero empieza cómo me llega esa fuente acá, en mi pantalla. Entonces paso acá, ese peaje, perdón. No, pues yo creo que ya Roberto dijo lo más importante, y Camilo también, digamos que esas disposiciones, habilidades, capacidades del siglo XXI, donde la condición humana es la condición digital, aunque no para todo el mundo, no todo el mundo tiene mucho acceso a lo digital. Mira los datos de brecha digital. Leticia y la Amazonas era una región completamente desconectada hasta antes de la pandemia. Ahorita está Elon Musk y Starlink con el internet satelital, que cada vez que hay ventarrones, aguaceros, se va, pueden pasar varios días sin conexión, pero esas disposiciones, conocimientos, habilidades para habitar críticamente el entorno digital es lo que llaman en algunos casos la alfabetización digital crítica, la alfabetización mediática, la alfabetización informacional. Hay un montón de mezcolanza de términos que se utilizan en diferentes instancias para mencionar cuáles son esas disposiciones, habilidades. Esto, en un momento dado en los 90 hubo varios proyectos uno famoso que se llamó One Laptop per Child, impulsado por Nicolás Negroponte del Media Lab del MIT allá en Massachusetts, en Estados Unidos. El proyecto pues, convocó a un montón de empresas a construir unos computadores de bajo costo de $100 con la idea de llevarlos para muchos niños de países del llamado sur global, pensando que solamente dando computadores íbamos a cerrar esas brechas educativas y que eso lo va a democratizar. Pero bueno, hay algunos casos en los que, en Uruguay, por ejemplo, fue un caso en el que no fracasó tanto porque muy rápidamente se empezó a construir una política educativa alrededor del uso de los computadores, es decir, el determinismo tecnológico de que el aparato solo determina
el resultado o que la tecnología solita es el motor de la historia, sino que la tecnología siempre es una construcción social. Y en ese sentido está diseñada, atravesada por valores, por relaciones de poder, la forma como se adapta y se adopta en diferentes contextos tiene sentido. Entonces digamos que ser letrado hoy en día pues pasa por esa serie de habilidades y disposiciones que implican también entender qué es un algoritmo, cómo funcionan los computadores, no porque todos tengamos que volvernos programadores, no, pero sí hay unos mínimos, yo creo que hay unos mínimos conocimientos que todos deberíamos tener, por ejemplo, que Internet no es una nube allá por allá gaseosa, sino que es un gran ensamblaje sociotécnico que tiene muchas capas y consume muchos recursos, y es un gran ensamblaje de servidores, cables submarinos, o sea, el Internet viaja por cables de cobre que van por los mares, ¿no? Y todas las metáforas del Internet, del ciberespacio y de la nube, yo creo que le hacen mucho daño a esa búsqueda por entender de qué se trata eso. Entonces, ese alfabetismo también debería ser histórico, de entender que esto viene pues, de un proceso, y también en este ecosistema que mencionaba Camilo, podríamos decir la infodemia, tenemos un mar de información y mucha desinformación basura, mucha desinformación que está producida también muchas veces desde medios digitales destinados a hacer propaganda y a esparcir mentiras, posverdad, desinformación, noticias falsas, y hay que volverse un ciudadano muy agudo para ser un lector de diferentes capas para entender, bueno, de qué infraestructura, de dónde viene esto, y si uno ya es más avanzado uno podría empezar a rascar IPs y decir, bueno, ¿quién está publicando esto? Como el tema de la alfabetización, porque es que eso sí tiene unos impactos muy graves en la liberación democrática y ha tenido impactos muy graves en la elección de presidentes, ¿no? en procesos democráticos. Entonces, distinguir qué es veraz, qué es una deepfake, ¿no? que todo el tiempo con la inteligencia artificial se están creando videos, imágenes falsas que parecen a primera vista súper reales. Entonces, creo que nos tocó volvernos unos ciudadanos que dudamos, pero al 2000%, mucho más que antes, porque estamos inundados en los grupos de WhatsApp de información que mi papá cada rato me dice, ay, me llegó esto, y él se lo creyó. Yo le digo, no, revisemos esto y verás que esto es súper sospechoso, ¿no? Entonces, como que esa agudeza, y creo que también eso es ser letrado en el siglo XXI, implica también ser lectores más críticos de lo digital. Nosotros usualmente en la web consumimos una capa muy pandita de información. En el campo de la investigación digital en las humanidades, que es el campo donde yo trabajo, que es humanidades digitales, hay mucha producción de conocimiento sobre literatura, sobre historia del arte, sobre filosofía, y que se construye como sitios web, donde se construyen también interpretaciones sobre esos objetos, pero eso no es lo que nosotros consumimos normalmente. Si nosotros ponemos en una lista las cosas que nosotros navegamos en la web, usualmente es como una lista muy recurrente. Entonces me meto a este periódico, me meto a esta red social, me meto al correo, pero ahí en lo digital también se está reproduciendo mucho conocimiento valioso y con otros valores. ¿Cuántos de ustedes entran a la Wikipedia o usan Wikipedia o lo consultan en sus prácticas? No, ¿por qué no lo consultas? Ahora, entonces ya, interesante, esa respuesta me encanta, porque ahora ya ni siquiera vamos a Wikipedia, sino que de una vez me voy al ChatGPT. Antes de que llegara ChatGPT, ¿cuántos de ustedes utilizaban Wikipedia como una fuente de consulta? Sí, era como una de las primeras. Wikipedia es un ejemplo muy interesante de unos valores que no necesariamente son los de Silicon Valley, habitando en un espacio digital, una gran enciclopedia donde hay miles, si no millones de personas colaborando en el mundo para editar entradas sobre muchos temas, como una analogía a la enciclopedia francesa del siglo XVIII, pero en la era de la computación y el internet, y de la 2.0, donde podemos contribuir en un ejercicio de producción de conocimiento y de contenidos, obviamente con unos parámetros editoriales que no podría cuestionar, pero donde también hay un ejercicio de utilizar los medios digitales para hacer un ejercicio democrático donde la gente puede construir conocimiento, mejorarlo. Hay varias comunidades indígenas del mundo haciendo la Wikipedia en su propia lengua, por ejemplo, ¿no? que las representaciones de la historia de mi comunidad estén en la lengua de mi comunidad y que las hagamos nosotros.
Entonces, sí, esa pregunta de ser de todos es compleja porque no se trata de nosotros, ahora todos tenemos que saber de pensamiento computacional. Yo creo que sí, un poquito. Sí deberíamos, no necesariamente ser programadores, pero sí también pensar que podemos construir conocimiento que habita en lo digital. Que no dejemos que las noticias falsas, sino que de pronto los humanistas, los ingenieros también construyan el conocimiento que habita en la web, que ayude a que el debate público y la información que uno encuentra ahí sea de mejor calidad. Sí. ¿Quieres decir algo? Solo algo chiquito ahí para complementar lo que estaba diciendo María José en relación a, digamos, cómo impacta como, sí, nuestros imaginarios sobre la educación a la democracia. Es que hace un mes, un poquito menos, salió una foto, me asustó mucho, de Melania Trump al lado de un robot ya antropomorfo. Y entonces era el lanzamiento de una iniciativa para que más niños sean educados a través de este tipo de ¿cómo se llama? Como acompañantes digitales. Que entonces, claro, es como un computador para cada niño también, ¿no? Un robot para cada niño que no tiene acceso a educación. Pero el asunto es, claro, cuando uno tiene esta visión más amplia de contexto de dónde proviene la información, cómo la inteligencia artificial no es neutra, sino que se alimenta de una base de datos y está estructurada para que sea ciertos algoritmos, entonces es muy problemático. Imagínense, ustedes han visto como la degradación de la democracia norteamericana en los últimos años y lo que podemos venir con un andamiaje institucional que pretende como desarrollar una democracia de la tiranía, como en manos de un mal actor todo puede sucumbir. Es decir, hay una parte donde descansan decisiones individuales y de poder. Qué peligroso que la educación quede en manos de alguien que pueda programar qué es lo que enseña y qué no, un educador. La educación es un territorio, eso lo decía Charlie, es como, entonces ahí está puesto, no, vamos a innovar en educación. ¿Qué es innovar? Más computadores, más cosas, y ahí como esta visión un poco primaria de lo que significa la innovación. Y entonces ahí la apuesta que cada vez menos gente viene a las universidades porque puede acceder a la educación a través de medios virtuales o a través de universidades virtuales o de programas virtuales. Decía, el asunto es que este entusiasmo por esa idea de innovación nos impide detenernos un instante y plantearnos la pregunta de si nosotros realmente queremos renunciar a lo que es una universidad, que es una institución con todos sus problemáticas, pero es increíble, es creer que hay un periodo de la vida de las personas en donde vamos a pasar a que la persona se dedique a aprender, ¿sí? A cuestionar, a interactuar con otros pares en relaciones no necesariamente bajo la lógica de mercantil, sino como la aspiración de la búsqueda de construcción de conocimiento y generar ese tipo de interacciones que luego van a informar nuestra manera de estar en este mundo. Y todo eso como que se va arrastrando con esa ilusión de innovación y todo lo nuevo y más, ¿no? Y más rápido y más eficiente. Bueno, llegamos al fin de la segunda pregunta, pues eran muchas. Yo no sé si alguien acá tiene algún comentario o pregunta, no tiene que ser pregunta para nosotros, sino también puede ser un comentario de lo que han escuchado, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si quieren saltar algo. No sé si hay por ahí. Dale. Esa pregunta de cómo nos narramos, las formas de narrarnos en lo digital, queríamos que ustedes nos cuenten algo sobre. Muchos de ustedes deben tener cuentas en redes sociales y uno ahí toma las decisiones deliberadas de cómo se presenta ante el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de identidad quiero mostrarle yo? Hablaba una vez con una estudiante que me decía, no, pero es que yo tengo dos cuentas. En una yo me muestro más vulnerable, no sé qué, porque mi comunidad es esta, y en esta otra cuenta me muestro más de esta forma, ¿no? Como esas decisiones deliberadas de cómo proyectamos nuestras propias identidades en estos espacios de las redes sociales. Entonces sería interesante escuchar si de pronto alguien quiere hablar sobre ese ejercicio, de pronto, si uno se pone, si lo piensan de pronto más detenidamente, cómo se están narrando ustedes en esos espacios y cómo eso, digamos, se conecta con la búsqueda de la propia identidad. Pero te puedes acercar para quien quiere. Mientras él llega, yo digo de como o no se están narrando, sí, sencillamente son como observadores, usan las redes para observar, también es válido, ¿no? Buenos días, mi nombre es Juan David Suárez González, de Estudiante Economía. Y este tema que mencionó sobre cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros nos expresamos en redes sociales, a mí me da un debate bastante interesante.
y que también viene con relación a lo que mencionaste anteriormente con respecto a los gobiernos, qué información tienen de nosotros, qué piensan de nosotros, sobre qué idea nosotros podemos comunicar al mundo de lo que pensamos, de lo que podemos comunicar. Entonces, pues yo me puse a hacer un análisis sobre, en general, las personas jóvenes o no tan jóvenes, cómo nos expresamos, o cómo también nosotros damos una idea sobre lo que pensamos de varias situaciones, como puede ser un gobierno, una guerra o cualquier otro asunto político, social, religioso, en general. Entonces esto me hizo preguntar sobre si realmente este algoritmo, esta inteligencia artificial, este sistema de computadores, de máquinas que está detrás de todo esto que nosotros interactuamos, qué tanta información realmente tiene sobre lo que nosotros podemos pensar sobre cualquier tema que pueda llegar a ser polémico. Ya, como lo dije anteriormente, la política, la religión. ¿Por qué digo la religión? Tal vez muchos de acá no sean creyentes, pero por ejemplo en países musulmanes, por ejemplo, hablar mal de la religión, de esto es condena bastante castigada, siempre fuertemente castigada, como lo vi anteriormente en clase aquí con el profesor, bajo la ley Sharia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sobre si esta misma inteligencia artificial nos ayuda a proyectarnos como realmente somos, como realmente nosotros queremos expresar nuestras opiniones, o al contrario, nos la usa para realmente controlar lo que debemos pensar, con quién debemos interactuar o con quién debemos nosotros mismos interactuar en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar sobre esta pregunta de cómo están viendo ustedes narrar esta interacción? Bueno, yo quería hacer más preguntas, pero el tiempo no nos permite. Les voy a pedir a Roberto y a María José como que nos dejen como con un mensajito de cierre que se lleven acá. Digamos que parte de los propósitos de estos conversatorios es como generar una pregunta, una incomodidad, como que uno se vaya con algo que no lo deja tranquilo. Es decir, acá no se quiere resolver nada, sino al contrario, como dejar algo por ahí. Entonces, pues no sé qué mensajito quieren dejar acá antes de que nos despidamos. No sé. Pues de pronto, ayer estábamos viendo una película en el contexto de las charlas, se llama Ex Machina, muy recomendada, muy chévere. Y la película algo ocurre en algún momento, es que un ser humano como que entrega su lealtad a una herramienta artificial y digamos, a costa de la lealtad a otros seres humanos, y esto le cuesta la vida a otras personas. No viendo ese caso extremo, pero es como a veces en estas discusiones donde uno invita a los estudiantes como a repensar su relación con los dispositivos digitales, con digamos, este asunto de la calidad de la atención, sobre todo tercerizar el uso de las propias facultades, que en este tipo de espacios es lo que estamos haciendo. ¿No? Si a clase, pues si uno viene a la universidad, en teoría viene como a ponerse en relación con un universo de conocimiento y adquirir ¿cómo sería? Cultivar el desarrollo de ciertas facultades. A veces, digamos, lo que está trayendo esta tecnología que ha entrado tan rápido es la capacidad de hackear ese proceso de yo mismo aprender a desarrollar esas facultades. ¿Sí? Y entonces es importante como ojalá que nos sintamos como del mismo lado en este intento de buscar formas inteligentes en las que podemos integrar estas tecnologías, pero que no sea a costa como del desarrollo de nuestras propias facultades. Hay Jan LeCun, que él es de Meta, es uno de los importantes de Meta, decía en una conferencia, esta resistencia que tenía esta artificial es la misma resistencia que hubo en el siglo XIV-XV cuando apareció la imprenta. Y dice, eso parece lo más engañoso de plantear. O sea, en 30 lo que posibilitó fue la masificación de la producción de textos, que al lado de la reforma protestante y una cantidad de procesos conectados con la ilustración y una cantidad de cosas como permitió que más seres humanos desarrollaran una cantidad de facultades que les permitieron como profundizar su subjetividad, su capacidad de pensamiento crítico, cantidad de cosas. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es un proceso inverso. Estamos volviéndonos cada vez más sujetos a las recomendaciones de otros. Yo tengo, al principio, sobre todo, tenía esta impresión de que nos estamos volviendo medievales en tradición caricaturesca de la Edad Media, donde lo que es verdad es lo que le dice el texto sagrado, lo que le dice el cura, ¿sí?
y yo lo planteo preguntas de por qué. Yo siento que nos estamos empezando a relacionar nuevamente con la conocimiento de esa manera. Lo que es que me responde la chatbot sin que yo me plantee la pregunta de por qué ni me interesa en el fondo por qué afirmo lo que afirmo. Entonces, sí, no sé, pero la invitación es un poco a recuperar como esa soberanía sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre el proceso de construir la propia vida, porque en el fondo estamos viviendo un periodo que la humanidad está siendo cada vez más llevada de la mano. Ya no sabemos llegar de aquí a la casa si no es con Waze. Y eso nos está pasando en todos los campos. Yo ya no sé cómo investigar algo si no empiezo por un buscador, que es útil, pero el asunto es cuando ya pierdo la capacidad de inventarme con mis propios medios en cualquiera de los campos en los que me muevo. Gracias, Roberto. María José. Sí, pues construyendo sobre lo que les plantea Roberto, pues yo creo que es importante darnos la oportunidad de encontrar nuestro propio criterio y nuestra propia voz. Y eso no lo vamos a hacer si lo delegamos, digamos, las tareas, la escritura, constantemente al algoritmo, a la máquina, al chatbot, que me responde muy rápidamente de manera eficiente, pero ahí nos saltamos un paso largo. Entonces, la invitación es a que le demos la oportunidad, por ejemplo, a los tiempos largos de la lectura. Los tiempos largos de la lectura son esos momentos y espacios, es como un regalo para uno mismo, en el que uno se da la oportunidad de navegar por un argumento, por alguien que, por digamos, el espacio de pensamiento que alguien más le está proponiendo a uno navegar y recorrer para comprender un poquito mejor el mundo sobre el cual ustedes ya están interviniendo y cuando se gradúen van a estar interviniendo como profesionales. Y es casi que una responsabilidad ética, ciudadana, política, esforzarnos por comprender mucho mejor ese mundo sobre el cual queremos intervenir, ya sea que vayamos a ser ingenieros civiles, que vayamos a ser economistas, que vayamos a ser humanistas, aunque acá no está clara esa trayectoria. Es importante darnos esa oportunidad, y si no es la universidad, el momento en el que hacemos esa exploración de nuestra propia voz y criterio, de querer comprender mejor ese mundo sobre el cual después queremos intervenir. Entonces, ¿dónde? ¿No? Acá tenemos un espacio privilegiado de verdad. Y cuando nos encontramos acá en persona, sin la mediación de la pantalla, ocurren cosas, inclusive desde el campo energético, de conectarnos, que ocurren de forma muy distinta en el teléfono. Entonces, la invitación en el tema, por ejemplo, de la lectura, yo creo que es algo que la lectura del scroll no nos construye cognitivamente, lo mismo que la lectura de sentarse a leer 20, 30, 40 páginas de corrido y poder encontrar el círculo como largo, completo de un argumento. Ese pensamiento es complejo, nosotros necesitamos pensamiento complejo para resolver los problemas complejos de este mundo. Entonces yo creo que esa sería como la invitación, y estar cuestionando constantemente esa relación con la tecnología. Creo que esas preguntas no darla por sentado, preguntarnos siempre también cuando tomamos decisiones tecnológicas de software versus otro, qué implicaciones políticas tiene de pronto escoger para una solución concreta un software propietario versus software libre, por ejemplo. Como que esas decisiones del día a día en la tecnología también son políticas, no están dadas, y siempre hay más opciones que las que nos presenta el mercado de primera mano. Hay comunidades desarrollando software libre con otros valores y con otras formas, y también pensar que nosotros mismos podemos escribir nuestro código y poder desarrollar también el software que queremos para solucionar o para intervenir en los problemas de un contexto singular como Colombia. Pues muchas gracias a Roberto, muchas gracias a María José. Yo me hago una cuñita y digo, María José, yo sueño que los estudiantes de la escuela y los estudiantes de universidades digitales y humanidades digitales de los Andes en algún momento se puedan encontrar, porque hay miradas, hay disciplinas, hay lugares de enunciaciones diferentes, y en ese sentido yo creo que pues, ese compartir puede generar espacios de discusión y que nos permiten enriquecernos, es decir, cómo se relaciona este desarrollo científico tecnológico con los dilemas éticos humanos que estás planteando. Yo quería solo hacer una pequeña encuesta antes de cerrar. ¿Cuántos de ustedes acá estudian una ingeniería? ¿Cuántos de ustedes estudian una ingeniería que es o de sistemas, ciberseguridad o inteligencia artificial? ¿Cuántos estudian biotecnología, por ejemplo? Estamos ahora estrenando esta carrera. Civil, industrial, economía, administración, matemáticas. El caso es que lo que acaba de decir María José es como ustedes, todo lo que van a hacer tiene un porqué y va a llevar a un cambio en algo. Es decir, no solo depender de que lo que yo hago es
científico-tecnológico, sino que tiene un contexto humano. Y la invitación de Roberto, yo creo que es muy importante que el pensamiento crítico no se nos atrofie a pesar de que estamos muy cómodos. La última pregunta que les iba a hacer era sobre su tiempo de ocio y cómo lo están manejando, pero se la dejo a ustedes para que se la lleven. ¿Quién está decidiendo lo que ustedes hacen en su rato de ocio? Y por ocio es como estar ahí sin tener que hacer tareas, sin estar trabajando, es decir, se lo está determinando Netflix, Spotify, YouTube, o ustedes tienen un espacio de ocio donde se desconectan de la tecnología y están en otro momento. No sé, llévense esa duda, porque no solo el horizonte laboral, el trabajo que me va a atravesar, que ya lo estamos viendo con esas deficiencias, sino cómo me construyo yo como persona. Les voy a pedir un aplauso muy grande para Roberto. Por acompañarnos, por estar atentos, fue muy grato. Nos veremos. Mañana cerramos el ciclo 11:30 en el sótano del este, que deben estar súper conectados. Ya que aquí está la mayoría.